la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 204 de Planeta M Don Dominio. Hoy haremos tertulia para hablar sobre cómo sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial. Para hablar de este tema tan apasionante hemos traído a dos invitados de lujo. Hola a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una tertulia a tres. Empezamos con Juan González Villa. ¿Qué tal, Juan? Hola, Mario, ¿qué tal? Muy bien. Estupendo, estupendo. Bueno, no necesitas presentación, pero para la poca gente que no le conozca, Juan es consultor SEO y dirige la agencia USEO, especializada en SEO para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es, así como suena, USEO. Su perfil de Twitter es @SEOestratega y tiene una newsletter de SEO que se envía todos los domingos llamada 10 links azules. Y también cuenta con otra newsletter sobre inteligencia artificial que se llama Mentes Artificiales, que se envían todos los miércoles. ¿Es esto correcto, Juan? Correcto. Me parecía poco una newsletter y dije, me voy a poner otra. A por otra. Estupendo, estupendo. Bueno, y también tenemos con nosotros a Adrián Aira. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un placer estar aquí. Nada, el placer es nuestro. La primera vez. Y bueno, a ver si son más. Bueno, Adrián es CEO de Marketing for E-Commerce Academy, la comunidad de aprendizaje online para empresas y profesionales del e-commerce y el marketing digital. Ahora mismo, Marketing for E-Commerce Academy tiene un curso de IA generativa, que al final del episodio nos contará de qué trata. Como experto en marketing digital, ha liderado proyectos y equipos multidisciplinarios en el ámbito del e-commerce y el marketing digital, en áreas como paid media, social media, email marketing, automation, SEO y entre otras. ¿Es esto correcto, Adrián? Pues sí, correcto. La verdad suena así un poco grandilocuente, ¿no? Ese típico miedo, ¿no? De cuando ves esa biografía. Pero bueno, sí, todo es cierto. Además, Juan es profesor con nosotros, o sea que en este caso lo tenemos todo en buenas manos. Sí, habrá buena química en el episodio de hoy, la verdad que sí. Bueno, y por último, yo mismo, Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio en la gestión de colaboraciones y social media, además de moderar el podcast de Planeta M. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast en @planetaM7. Bueno, para realizar las estrategias comentadas por nuestros tertulianos, seguro que vas a necesitar un dominio y un hosting para poder tener tu web visible. Es por eso que en Don Dominio queremos ayudar a que empieces tu proyecto digital con algún descuentito. Por una parte, tenéis el código PlanetaMDon24, todo en mayúscula, ya sabéis, válido para dar de alta o transferir un dominio.com o .es con un 50% de descuento. Y con el código PlanetaMPack24 podréis dar de alta un dominio.com, un hosting básico y un SSL con un 30% de descuento, para que ya tengáis toda la web montada. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com. Bueno, vamos al tema, chicos. Vamos a hablar de IA hoy. Es un tema que a lo mejor se ha estado quemando demasiado durante el año pasado, pero es que la inteligencia artificial no deja de sorprendernos y de mejorar. ¿Qué avances son los que más os gustan de momento? Pues no sé. Complicado, ¿no? Yo antes de nada sí que quería contextualizar justo esto que decías, ¿no? De que se ha estado quemando mucho, entonces siempre da cierto respeto hablar de este tema y sobre todo con lo que cambia, con lo rápido que avanza, etcétera. Hoy pues veníamos hablando ahora en el taxi que estaba así medio viajando de Sora, ¿no? Esta herramienta que ya hemos visto vídeos de el potencial que puede tener, pero por ejemplo aún no hemos visto realmente cómo es el uso real de esa herramienta. Entonces, parece que todo avanza muy rápido y parece que los cambios van muy rápido, pero al mismo tiempo da la perspectiva de que no dejan de llegar de forma masiva y de irrumpir de forma masiva. Entonces, aquí uno de los cambios, yo creo que el impacto más importante que ha habido es ChatGPT, sin ninguna duda, a la hora de democratizar esto de la inteligencia artificial generativa. Pero veremos el impacto seguramente cuando veamos al pasado. Ahora, como lo estamos viviendo en el presente, aún no somos capaces, creo, de entender del todo el fenómeno. Y será, pues a lo mejor, en 5 años cuando seamos capaces de ver la perspectiva y marcar esos hitos y momentos clave que ahora mismo, como que los estamos viviendo en el presente, entonces no llegamos a tener del todo la consciencia de cuánto de clave son, ¿no? Pues salen herramientas todas las semanas, todas son revolucionarias, todas van a cambiar,
pero cuáles se van a quedar o cuáles van a ser perdurables. Yo por ahora tengo la sensación de que ChatGPT es la más masiva, digamos. Sí, bueno, a ver, yo, estoy de acuerdo y ahora cuando nos metamos más en el cogollo del episodio, creo que vamos a hablar bastante de esa diferencia o ese hueco que hay aún, ¿no? Entre las expectativas y la realidad y el uso que se le da a la realidad. Pero a pesar de todo, yo diría que sí, que sí que hay bastantes cosas que los profesionales, sobre todo en este sector, creo que vamos incorporando y el que no lo haya, pues es quizá por falta de tiempo o por falta de esa miedo a cambiar de rutinas o tal, pero realmente cualquiera podría en una serie de ámbitos que tienen bastante aplicación práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo, aparte de que tú puedas hablar con ChatGPT y hacerle preguntas, pero en legislativa un uso estupendo que tiene y sobre todo con estos modelos que vas saliendo con contexto, una ventana de contexto mayor y tal, un uso estupendo que tiene es que te pueda resumir textos muy largos, ¿vale? Y a veces incluso difíciles de leer, ¿no? O sea, el típico PDF administrativo ahí de 40 páginas, ¿no? Un pliego, no sé qué, pues es que eso tú se lo puedes, ahora tú se lo adjuntas a Claude, por ejemplo, que tiene un contexto muy, muy largo y te hace un resumen perfecto y por lo menos con eso ya tienes una primera lectura y luego le puedes ir haciendo preguntas o puedes ir tú profundizando en la parte que quieras. O sea, eso es indudable, es una mejora que está aquí ya en nuestra vida y bueno, el que quiere la usa o el que la conoce la usa o el que no, pero estar ahí es tangible y es correcta, ¿no? Y es cierto. En la misma línea, pues tú puedes trabajar con textos de formas que antes eran complicadas, estaban varios pasos. O sea, tú ahora puedes coger, yo esto lo hacemos en la gente, hacemos el trabajo, puedes coger una lista de acciones que te salen, que tienes puesta en un Google Sheets, en un Excel y tal, y le puedes decir a ChatGPT que te lo convierta en un texto coherente, redactado, que a lo mejor ya luego vas tú y editas, pero digamos que procesar texto, no solo resumirlo, sino procesar cambios de formato, cambios de estilo, cambios de tal, lo hace muy bien. Las traducciones también lo hace muy bien. Realmente ahora puedes trabajar casi con un modelo de estos, un chatbot de estos, en vez de con los antiguos traductores que al final era una tecnología peor, que traducía peor, ¿no? Y además igual tenían más coste y todo. Y luego, bueno, también por supuesto, ya si nos metemos transcribir audio, o sea, no solo un PDF largo, sino que te coges el audio de un vídeo de 20 minutos y que te lo resuma, ¿no? Habrá, a lo mejor, tendremos gente que nos escucha que a lo mejor en vez de escucharse el episodio, primero se hace una transcripción ahí Sí. y con inteligencia artificial y pide un resumen y decide si le interesa escucharlo entero o no, ¿no? O sea, eso está ahí, las imágenes. Ahora se pueden crear imágenes a voluntad con diversos niveles de calidad o de tal, pero poder se puede. Antes tenías que ponerte a buscar en una galería de imágenes de stock y a lo mejor no había lo que querías o acababas con la misma imagen que el resto de la gente y tal. O sea, todo eso son mejoras palpables y que están ahí, que creo que cada vez iremos asumiendo más y dándonos cuenta de qué facilidad tenemos para hacer esas cosas y experimentar pues eso, el ahorro de tiempo que te da. Y luego a mí la que más me gusta, la que me encanta de esto, que para mí casi te diría que esa ha sido la verdadera revolución, es que tú puedes aprender cosas directamente ¿no? Te pones a hablar y te puedes hacer preguntas. La principal y más obvia, y por lo menos en la que yo más he estado trabajando, es aprender a programar, ¿no? O sea, tú puedes ir y decirle directamente a ChatGPT o a Claude o cualquier modelo bueno, oye, créame un script para hacer esto, y va y te lo crea. A lo mejor, bueno, pues lo pruebas y dices, tiene cierto fallo, corrígemelo. O puedes ir un pasito más y usarlo un poco como tutor o profesor para realmente aprender a programar. Dime, oye, tengo este script, dime por favor qué hace cada parte. Si le quisiera meter esto, ¿qué tendría que hacer? Y a mí eso, vamos. Yo justo este caso que dices, yo lo viví, yo personalmente, con un proyecto que tengo, monté un WordPress, intentaba montar una calculadora de tiempos que básicamente era un formulario en el que el usuario tenía que introducir unos valores y en base a eso dar un resultado, ¿no? Y como yo no tenía conocimientos de programación, pues me enfrentaba a muchísimos problemas y justo con ChatGPT, enviándole a capturas, trozos del código, etcétera, fui puliéndolo hasta hacerlo funcionar
Seguramente no de la forma idílica o deseable, pero de una forma más que aceptable. Sí, sí. Claro, una forma que te habría llevado horas. Horas no, días, es que meses, no sería capaz. Que no lo habrías dejado. Habrías dicho, no, Lo habría no, dejado. Exacto, lo habría dejado porque sería una tarea en la que yo no me sentiría capaz, y que la curva de aprendizaje que necesitaría superar para llegar a resolver esa tarea no me compensaría para esa tarea en sí mismo. Ese yo creo que es el quid de la cuestión, que hace algo que antes era abrumador, que decías, la típica, yo creo que muchos en nuestra profesión y tal tenemos ahí como, quiero aprender a programar o quiero aprender a programar un poquito mejor porque hay cosas que me gustaría construirme yo mismo, pero era antes como algo que tenías ahí en una lista para hacer algún día, pero que nunca decías, pero es que me va a requerir tanto tiempo y tanto esfuerzo y tal que no puedo, ¿no? Lo voy posponiendo. Pero ahora realmente, bueno, no te voy a decir que sea una cosa que le das a un botón y ya te sube a tu cabeza así, ¿no? Pero es que es mucho más rápido, vamos, o sea, y además que tú, es como si en vez de buscar cursos y decidir cuál te gusta más e ir haciéndolo y sacar de aquí y de allá, es como si tú te vas construyendo el curso, ¿no? Con ChatGPT, tú le vas diciendo, oye, que ahora se me ha ocurrido que tengo esta duda, ¿me puedes ayudar por aquí? Sí. Y luego tengo este otro script que no me funciona del todo y corrígeme esto, tal. Y así es. O sea, que eso es una mejora para mí increíble. Otro caso que se me ocurre muy relacionado con esto, ¿no? Cosas que pueden sufrir la audiencia que escuche esto, que sea de marketing digital, pero no tenga conocimientos de programación. Instalación de píxeles de JavaScript, por ejemplo. Seguimiento de Google Ads, seguimiento de Meta Ads. Esas eran tareas que siempre se habían externalizado. Había una parte del proceso que la podía hacer el perfil más marketer y luego llegaba más el otro perfil más developer, ¿no? O implementador. Ahora, hoy en día, con las guías de instalación de las propias plataformas y ChatGPT dándote feedback de lo que está correcto, lo que no está correcto, qué plugin instalar, qué plugin no instalar, cómo configurarlo, interactuando mediante pregunta-respuesta, puedes llegar a hacer esta instalación de forma autónoma. Todo esto hay que matizarlo también un poquito y también advertir que, ojo, que no todo el campo es orégano y que no te vayas a intentar hacer aquí de repente una cosa súper ambiciosa y que te la monte ChatGPT en 3 minutos y que no tenga ningún fallo y tal. O sea, tampoco es eso, ¿vale? No. O sea, te vas a meter en un proceso de fallo y error y entonces te va a exigir un mínimo de curiosidad y un mínimo de paciencia para ir corrigiendo lo que está mal, pero es que eso mismo quiere decir que, contrariamente a lo que se piensa, que es una cosa que lo hace todo por ti, ¿no? Como si le pides que te escriba, esa especie de diálogo con el modelo, con el chatbot, es precisamente lo que yo creo que te hace aprender y que tiene valor más allá de conseguir el resultado que buscas de inmediato y tal. Tiene un valor de que te va dando con el tiempo, según vas interactuando, porque pues dices, oye, pues ya entiendo mejor las cosas que le estoy pidiendo y ya entiendo mejor cuando está alucinando, cuando me está diciendo una cosa que claramente no va a funcionar o que no es lo que yo le he pedido, que me ha entendido mal, y ya entiendo mejor cómo tengo que hacer, cómo le tengo que pedir las cosas para que de verdad me entienda y tal y cual. O sea, creo que, bueno, pues que se ha abierto ahí una puerta que es fascinante. No hay que confundirla con ese hype o esa expectativa exagerada de, pues, ya no hacen falta programadores. No, porque el programa ChatGPT. No, eso no es así. Claro que hacen falta programadores, además de que los programadores tampoco lo único que hacían era escribir código. O sea, realmente una de las cosas que hacen es pensar qué tipo de script hace falta, qué debería hacer ese script, y a lo mejor ellos, esto sería el caso contrario al que estamos hablando. Estamos hablando de personas que no sabemos mucho de programación y que queremos aprender. El caso contrario también puede darse. Es alguien que sabe mucho de programación, pero que no tiene tiempo para hacer las tareas más mecánicas, para convertir ideas en script funcional, en código funcional y tal, y entonces la idea es de hazme esto, tal, se lo hace, tal, esa pieza él la pone dentro de un sistema más complicado que ya ha montado él, ¿qué tal? En fin. Hay una opción que me gusta mucho, por redundar sobre ChatGPT, que es vencer ese síndrome del folio en blanco, ¿no? A veces que inicias una tarea que es compleja, larga, densa, que se tiene que fasear en diferentes procesos, etcétera, y tú, mediante pregunta y respuesta, puedes ir obteniendo ideas, feedback, pelotear ideas con ese compañero, ¿no? Esto, personas que sean freelance, que trabajen en la absoluta soledad,
lo agradecen muchísimo, porque de pasar a no tener con quién compartir ideas, con quién debatir ideas, a tener a alguien que te inicia una idea o que te dame 10 ideas de cómo hacer esto, dame 10 tipos de artículos para redactar este contenido y posicionar esta keyword, ¿no? No quiere decir que el contenido que te vaya a dar sea definitivo y lo implementas, lo subes a WordPress y ya está, porque eso ya estamos viendo que no va a funcionar. Pero ese folio en blanco lo vas a vencer, ¿no? Y ya vas a arrancar, joder, pero con cosas que a veces ni se te hubiesen ocurrido y que son buenas ideas realmente, porque lo son. Sí, totalmente. Bueno, más adelante vamos a estar desglosando todos los puntos que habéis comentado, pero ya que sois expertos ambos en SEO, Bueno, ¿nos podéis? Juan más, ¿eh? Yo cuando tengo dudas le pregunto a Juan, ¿eh? Bueno, diré ambos. ¿Cómo habéis visto que ha cambiado el SEO durante este año y medio de la IA? Yo vi Bueno, una reflexión, perdón, No, empieza tú, Oh. amigo, por favor. una reflexión que vi en Twitter y no recuerdo quién lo compartía o cómo se compartía, era la cantidad de basura que está llenándose Internet sumado a la basura que ya existía, ¿no? Entendiendo basura como sitios de baja calidad, nichos cuyo único objetivo es posicionarse, sobreposicionamiento de Google de ciertas tipos de páginas que se posicionan constantemente, que no ofrecen buenos resultados en realidad, no ofrecen esa buena experiencia de usuario, ¿no? Que es lo que al final se tiene que buscar en el SEO, y que al principio parecía que la inteligencia artificial daba alas a que todo esto fuese todavía más, ¿no? Más contenido generado de forma artificial, de forma más masiva, sin sentido, sin entender realmente el objetivo de cada búsqueda, de la intencionalidad de una búsqueda, ¿no? Parece que poco a poco se va puliendo y yo creo que bueno, que hay muchos frentes que abrir. Por un lado está la generación de contenidos y por otro lado está la importancia del SEO en sí misma, ¿no? Que es un tema que también está en debate, en entredicho, ¿no? Porque cuántas búsquedas se están volcando a ChatGPT o similares o Gemini o cualquiera de estas herramientas que antes se podían estar haciendo en Google. Pues parece que puede haber algunas que sí que se están llevando, ¿no? Y que si antes ya teníamos las zero-click searches, ¿no? Estas búsquedas que Google ya cubría resultados, ya cubría la respuesta simplemente enseñando los resultados de búsqueda, haciendo que el usuario no hiciese clic, por tanto, no generando una visita al sitio web. Si ahora ya nos vamos a que ni siquiera existe la impresión, o sea, ya no es que no existía el clic, sino que ahora ya no existe la impresión porque la búsqueda no se hace en el buscador. Eso para muchos sitios web que viven del tráfico, pues puede ser un problema. Son muchos temas, yo creo que el SEO es un campo suficientemente amplio como para englobar diferentes temas y está impactando en ambos lados, ¿no? Por un lado, en las búsquedas que se generan y por otro lado, en la respuesta que se dan a esas búsquedas. Yo creo que es un círculo vicioso, es claro. Si la respuesta que se da a esas búsquedas cada vez es peor, pues la gente cada vez utilizará menos el buscador. Entonces ahí Google digo Google porque es el líder absoluto de mercado, tiene un gran papel por delante. A ver, tienes razón en todo lo que has comentado y sí, está ahí y lo podemos observar, pero yo matizaría un poco la cosa, porque realmente creo, claro, el SEO como tal no ha cambiado, ¿vale? O sea, lo que yo creo que ha habido es un acelerador de algo, ¿vale? Es decir, tú antes podías crear contenido sin conocerlo mucho, sin ser un experto realmente, podías crear contenido para responder a una búsqueda en la que encontrabas que había poca competencia. Eso es prácticamente la base del SEO de nichos, ¿no? Nichero de toda la vida. Entonces, la IA ha sido un acelerador para una forma de hacer SEO que ya existía antes y con la que Google ya tenía que lidiar antes, ¿no? Entonces, digamos que antes podías hacer un contenido ramplón que, por así decirlo, pues lo medio copiabas tú de aquí o de allá, parafraseabas un poco las cosas, espineabas si manejabas herramientas de esas, o incluso se lo pedías a un redactor tipo, pues ya sabemos que hay plataformas, Fiverr o tal, que cobra poquísimo y que tampoco conocía el tema del que hablaba, lo único que estaba haciendo era hacer una búsqueda rápida en Google y parafrasear a su manera y tal. Era un contenido que en cualquier caso era malo, pero que a veces pues podía posicionar porque posicionaba a golpe de enlaces o porque no había otra cosa respondiendo a la búsqueda o lo que sea. Eso se ha acelerado porque tú ahora ya se lo pides a ChatGPT y el gasto ya no es que el redactor te cobre poco, es que el redactor no te cobra. Vamos. O sea, si usas directamente la versión gratuita de ChatGPT, que tampoco sería el mejor modelo disponible porque en gratuito estás hablando con GPT 3,5, ¿no? Habría que pasar ya
a modelos un poquito más sofisticados que sí que tienen algo de coste, como mucho a lo mejor te dejan algunas búsquedas gratuitas, algunas consultas gratuitas y luego ya tienes que empezar a pagar. Ya eso sería estar usando lo mejor que hay ahora para simular casi perfectamente el lenguaje natural. Pero hasta ahí en realidad estamos hablando de creación de contenidos, ¿vale? De generación de contenidos. Es simplemente que Google se encuentra con que le generan más contenido más rápidamente y probablemente se encuentra desbordado en cuanto a procesos que siempre han sido caros y complicados para Google, como indexar todo lo que hay en Internet. O sea, por ejemplo, en un solo día, tú imagínate todo lo que tiene que añadir Google a su index, ¿vale? Solo por las noticias que se producen, los nuevos posts que publica todo el mundo y tal. Bueno, pues ahora multipliquemos eso por 10, por 20, por 50 o por 100 o por lo que sea, porque hay un montón de gente produciendo contenido, básicamente gente que sube a su sitio o a sus redes de sitios 15.000 artículos nuevos todos los días. Pero tiene ahí una máquina, ¿sabes? Hay máquinas echando humos con ChatGPT. Entonces, eso obviamente es un problema y claro, es que sería imposible que Google no se viera afectado por ello. Se ve. Ahora, hay otra dimensión que es un poco, y ahí entramos de nuevo en esa dialéctica entre la realidad y la expectativa total, que es, pues, por ejemplo, al poco de lanzarse ChatGPT, a los pocos días, si me apuras, ya había gente diciendo que Google estaba muerto, sí, que el SEO estaba muerto, que el SEO iba a cambiar radicalmente, y ese cambio no se ha dado, ¿vale? O sea, ese cambio de que la gente haya dejado de usar Google o haya dejado de usar buscadores buscador tradicional, ¿vale? En el que tú pones una búsqueda y el buscador te responde, antes era con 10 enlaces, los típicos 10 enlaces azules, ahora ya no es así en realidad. Google te responde con imágenes, con el mapa, con el módulo de productos, con el no sé qué, pero bueno, en general te está respondiendo con cosas en las que tú vas y haces clic, no es que te esté generando una respuesta. Entonces, ese modelo, el modelo nuevo, en el que el buscador sería alguien con el que tú hablas, en el que tu buscador sería una especie de ChatGPT, solo que integrado con Internet, ¿no? Y con capacidad de responderte sobre cosas que han pasado hace 5 minutos, porque en realidad en Google tú puedes buscar algo que se haya indexado hace unos minutos y ahí está y tal, o sea, cuando hay breaking news de estas, ¿no? O sea, pues se murió la reina Isabel y tal, tenías a los minutos ahí ya artículos. Entonces con ChatGPT normal eso no lo puedes hacer, pero en teoría lo que se podría hacer es una integración, ¿no? Y un ChatGPT que esté al día de eventos reales y tal. Bueno, pues esos modelos más o menos existen, están puestos ya sobre la mesa, pero nos estamos encontrando con que los usuarios no se han movido así de forma masiva a usarlos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Perplexity, que salió a los pocos días de salir ChatGPT. Ya Perplexity lo que hizo fue integrar GPT-3 con el index de Bing en su momento. Ahora ya ha evolucionado mucho y hace una cosa distinta, porque ya tienen por un lado sus propios modelos, aunque la base sea también GPT-3.5 o lo que sea, pero luego combinan el index de Bing con el index de Google, andan por ahí scrapeando y tienen su propio... Pero básicamente la idea es esa, ¿no? O sea, integras un chatbot e integras un index de buscadores y entonces hace la búsqueda, ve los 3-4 primeros resultados, hace un resumen y te lo devuelve como texto y ya te da respuesta. Poco tiempo después, Bing hizo exactamente lo mismo, metió una pestaña llamada Chat, al principio se llamaba Bing Chat, con el tiempo le ha cambiado el nombre, ahora ya es Copilot, ¿vale? Pero está haciendo lo mismo, está buscando en su index, está sacando los primeros resultados y te está presentando un resumen y además puedes conversar con él. Realmente es como tener una pestaña en la que hay ChatGPT ahí y está conectada al buscador. Claro, estos dos buscadores existen, ¿vale? No son perfectos, ni mucho menos, y tienen limitaciones. Tiene una limitación muy clara, por ejemplo, que cuando tú vas a Google a hacer una búsqueda transaccional o una búsqueda local, o sea, de quiero comprar un colchón. Pues en Google te van a salir resultados de e-commerce que tienen los colchones y te van a salir a lo mejor resultados de tiendas cerca de ti que los tienen, todas estas cosas. Eso no lo vas a tener ahora mismo en Perplexity, por ejemplo, no te puede dar eso. Están intentando llegar ahí, ¿vale? Están empezando a hacer algunos experimentos con ya poder tener tu ubicación y tiene una integración me parece que es con Yelp, como estos servicios de negocios locales, ¿no? De directorios de negocios locales y tal. Y bueno, están intentando
acercarse a Google por ese lado, pero están lejos, ¿vale? Y sobre todo que, aunque lo hagan, yo creo que cuando tú buscas eso, de verdad quieres ir a la web donde están los colchones para verlos y tal. No quieres que un chatbot te cuente las diversas opciones de colchones que hay y que te haga un resumen. O sea, ahí lo último que es un resumen. Tú quieres ir a ver producto y a ver cuánto cuesta y a tal y cual, ¿no? Entonces, que no va a servir para todo. Pero bueno. Y en un colchón aún podemos debatir, pero comprar cable USB-C, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, Típica búsqueda transaccional que ni comparas, que... Hay un montón de cosas para las que no... Que el resultado es básicamente lo que estás buscando, ir a Amazon y va y cogerlo y comprar. Vamos, y eso, y que te pongan un chatbot entre medias, no te aporta nada, ¿no? Pero bueno, dejando de lado todas esas cosas que son de tipo práctico y de cómo lo va a usar realmente al final la gente y tal, la realidad es que no han ganado apenas cuota. O sea, incluso si tuviéramos en cuenta todo lo que son las búsquedas informacionales y tal, que sí que pueden ellos resolver y que más o menos, salvo el problemilla de que te pueden dar alguna alucinación y que puedes tú tener que confirmar en las fuentes si es verdad lo que están diciendo y tal, que no es pequeño problema. Pero bueno, la verdad es que no, o sea, Bing Chat ganó más o menos un año después de haberse lanzado, había ganado un 1% de cuota a nivel global respecto, que es muy poco. O sea, en el fondo ese 1% es bastante negocio, ¿vale? Porque el mercado es muy grande. Pero, hombre, obviamente creo yo que no era el resultado que buscaban con un lanzamiento tan revolucionario y tal y cual. Somos los primeros, la primera gran compañía, el primer gran buscador que integra aquí parecía que era una super revolución y tal. Y la verdad es que los usuarios no están respondiendo. Puede ser por muchas cosas, puede ser por hábito. Tienes un hábito de 15 años usando Google y no se quita tan fácilmente, o puede ser un poco por lo que digo yo, que lo pruebas y ves que unas cosas las hace bien, pero otras no, y dices, joder, si al final de todas formas voy a necesitar Google, ¿por qué no sigo en Google? ¿No? Más o menos, o sea, yo veo más fácil que a Google le integren las cosillas que estos están ofreciendo nuevas y que pueden tener cierta utilidad, a que tú te cambies radicalmente a otro producto cuando resulta que el 80, 85 o 90% de las veces Google ya te servía, ¿no? O sea, y esto, pues bueno, estamos viendo que la realidad por ahora, que siempre hay gente diciendo, no, es que estamos todavía muy pronto, aún hay que fijarse en lo que hacen los early adopters y tal igual. Yo creo, a ver, como early adopters, yo creo que nosotros se nos podría considerar early adopters a todos nosotros, ¿vale? Porque hemos interactuado con herramientas de inteligencia artificial desde el principio y hemos hecho pues todo eso que hemos dicho al principio, la usamos para que nos haga scripts, aprender a programar. Estamos muy por encima, muy por delante de la media, ¿vale? Del mercado, el usuario medio y tal. Y habría que preguntarnos, ¿es verdad que nosotros mismos ya no usamos Google, lo hemos dejado de usar Google o lo hemos dejado para un uso marginal o tal? Habiendo pasado ya un año o un año y 4 o 5 meses desde que salió ChatGPT por primera vez, pues no, ¿vale? Entonces, eso quiere decir para mí que, o sea, no es ni tan negro ni es tan blanco tampoco. Eso quiere decir que probablemente el futuro lo que nos va a traer va a ser un poco, pues una de dos, o un Google que se transforma un poquito y efectivamente a veces te responda directamente a la búsqueda que tú tienes en vez de darte enlaces, a un resumen, pues yo qué sé, porque estás buscando, yo qué sé, ¿qué pasó en la batalla de Samotracia? Pues en vez de mandarte a unas webs que responden a eso que tú estás buscando, pero que tienen un montón de anuncios y que tardan en cargar y que además te piden que te suscribas, hay que darle al aviso de las cookies y no sé qué, pues a lo mejor te lo responde ahí directamente, en la batalla de Samotracia pasó esto y se murió no sé quién y luego como consecuencia pim pam pam, lo tienes, ya está. Más rápido, te ha servido, pero eso es un tipo de búsqueda, ¿vale? Ese es un tipo de búsqueda que no representa el 100% de las cosas que hacemos con el buscador, ni mucho menos, ¿vale? Y ese es un tipo de búsqueda que además, según si estás preguntando por una cosa de Evergreen, pues o sea, claro, sobre la batalla de no sé qué que ocurrió hace 7 siglos, no hay eventos nuevos últimamente, no hay grandes cambios, va a ser siempre la misma respuesta. Entonces, para eso en el fondo no hace falta ese Google tiempo real, sino que para eso te vale también el ChatGPT sin estar conectado. O sea que es complejo, ¿vale? Yo creo que lo que vamos a ver es un poquito cambios de hábitos, en ciertas cosas va a haber, la gente a lo mejor va a pasar, en vez de usar una sola herramienta para todo,
a lo mejor usar diversas herramientas según y eso algunos, no todos. Habrá quien diga, yo me mantengo en Google porque me da más o menos el landing guardando lo que necesito y tal. O sea, creo que la revolución que veíamos ahí en el horizonte, desde luego aún no ha llegado. Y si llega, creo que va a ser más progresiva y más parcial de lo que se ha asegurado, ¿vale? También es verdad, no lo he dicho, pero vamos, que Google lleva experimentando desde poco después de haber salido Bing Chat, pues desde mayo del año pasado, lleva experimentando con un buscador que es esto también, que llaman SGE, ¿vale? Y que en teoría está disponible solo para usuarios que lo quieran probar en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón, en algún sitio más. Y que, bueno, sí, en general te responde con resúmenes, pero a ver, yo he seguido desde el principio cómo va y tal, y a mí me parece, por lo menos que las personas que estamos en esta profesión y tal, que no lo vemos una alternativa realmente seria. O sea, no nos parece algo que tal y como está ahora pueda llegar mañana a Google y decir, ¡hala! Lo lanzo a todo el mundo y ahora todo el mundo va a recibir. Yo lo sigo viendo como algo más que a lo mejor tú puedas customizar un poco, decir, quiero que me des un resumen, ¿vale? Que le des un botón para que te lo genere o que se lo haga Google automáticamente solo para algunos tipos de búsqueda y tal. Y luego ahí nos estamos metiendo en otro follón, que es el coste de esto, ¿vale? Para Google es mucho más costoso. Sí, eso sí que sería un montón de datos. En la que primero busca, absorbe la información y genera una respuesta con una especie de ChatGPT, en el caso de Google sería con Gemini. Eso es mucho más caro que lo que hace ahora Google. Entonces, ¿Google qué incentivo tiene a pasar a responder de una manera más cara de lo que hace ahora, sobre todo mientras vea que los usuarios realmente no lo demandan? No tiene mucho incentivo porque no quieren elevar sus costes más de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, por eso ha pasado un año y no han metido el experimento de forma más oficial o más generalizada, y yo creo que se van a seguir moviendo con prudencia. Sí, totalmente. Y bueno, vosotros, en vuestro día a día, ¿qué herramienta de ella utilizáis? Más allá de ChatGPT, como habéis comentado, ¿qué otra herramienta utilizáis? Pues mira, en Academy, por ejemplo, para la gestión interna también utilizamos Notion, que ya tiene un módulo integrado de inteligencia artificial, con lo cual a veces Notion, que se puede utilizar para diferentes fines, ¿no? Pero gestión de tareas, organización de tareas o incluso empezar a redactar ciertos proyectos que luego te los puedes llevar a otro software que sea más propio, ¿no? Pues si tienes que montar una presentación o lo que sea, pero puedes empezar a redactar un borrador de texto, Notion integra inteligencia artificial. Eso porque es algo muy común, ¿vale? Después cosas más avanzadas, por supuesto, en generación de imágenes Midjourney se ha establecido bastante, que aunque es cierto que el propio ChatGPT con la versión 4 ya te permite generar imágenes en una misma interfaz. Entonces, a veces, según qué cosas, yo, por ejemplo, para redactar algunas newsletters o algunos artículos, cosas por el estilo, ¿para qué me voy a salir de una interfaz en la que tengo texto más imagen si con este texto y esta imagen ya lo puedo salvar de una forma suficientemente buena, ¿no? Otra cosa es que ya necesites generación de imágenes más avanzada. Ahora estamos viendo el tema de la concordancia de personajes, ¿no? Para montar storytelling, vemos que Midjourney ya saca estas nuevas funcionalidades en las que se puede hacer que los personajes existan en diferentes imágenes, en diferentes escenarios, en diferentes momentos, pero que las caras de esas personas sean las mismas, ¿no? Entonces eso, al final, si necesitas esa funcionalidad, porque necesitas esa generación de imágenes avanzada, pues funciona muy bien. Con ChatGPT la verdad es que se puede hacer muchísimas cosas, porque lo cierto es que luego puedes conectar o incluso crearte tus propios GPTs custom, ¿no? Que te pueden llegar a cumplir funcionalidades que solo necesitas tú. Entonces es como tener tu propio LLM. Bueno, alguien ingeniero sabrá que esto no es un LLM personalizado y que solo es poner algunas restricciones a un LLM que ya existe previamente, pero bueno, de alguna forma, sin tener el coste de tecnología, el coste de operaciones y también el conocimiento de software necesario, en el propio ChatGPT, con una versión de $20, te puedes crear tu propio bot personalizado, ¿no? Que aprenda solo de los contenidos que tú quieres enseñarle. Sé que esto técnicamente no es así, las personas que más sepan de la técnica no es así, pero bueno, simplificándolo,
eso se puede hacer. Y, por ejemplo, es algo que nosotros en el día a día, por ejemplo, estamos utilizando. No quiero dar todas las pistas ni contar todos los secretos, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien me pide una formación sobre un tema, algo que puedo hacer es un borrador de clases, ¿no? De ese tema o de temas, de contenidos que debería tener una formación. Nosotros hacemos formación a medida in company y a veces pues podemos tocar un vertical o una tecnología que nos es un poco ajena, pero tenemos que buscar a los profesores expertos, elaborar con ellos el programa. Pero antes de todo eso, podemos llegar a tener una primera interacción muy fiable gracias al uso y al conocimiento y al ajuste de la inteligencia artificial a nuestro caso, ¿no? Porque tenemos nuestros propios GPTs custom, por ejemplo, que entienden quiénes son nuestros profesores, cuál es nuestra forma de trabajar, cuál es nuestra forma de hacer formación, cómo montamos esos programas formativos y en base a ello nos apoyan en esas tareas como esa elaboración de ese tipo de tareas. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles utilizas más en tu día a día, Juan? Bueno, pues nosotros tenemos en la agencia tenemos el ChatGPT de pago, ese que también pagas $20 y tienes acceso ilimitado prácticamente digo prácticamente, pues si le das mucha cera también llega un momento que te dice ya no puedes hacer más peticiones de GPT-4 pero bueno, no siempre llegas a esos límites y sí, lo usamos y lo usamos mucho. Usamos custom GPTs que tenemos creados nosotros también y usamos otros que han compartido diversas personas por ahí que nos parecen útiles. Yo personalmente uso mucho también Claude, me gusta mucho desde que ha salido la versión 3, me parece, vamos, ya me gustaba antes, pero desde que ha salido la versión 3 me parece fenomenal, es un modelo muy, muy, muy bueno, perfectamente a la altura de GPT-4, cosa que también tiene límites la versión gratuita, de lo ver tan rápido, si estás haciendo muchas peticiones. Hay que meterse desde España, hay que meterse con VPN o por lo menos la vez que te das de alta, ¿vale? Porque si no te dicen que no está disponible en tu país, pues tú te das de alta como si navegases desde Estados Unidos o tal y ya luego el resto de veces ya puedes acceder desde España sin problema. Eso está muy bien. Luego usaba bastante una herramienta que ha dado muy poco que hablar, de las muchas cosas que ha lanzado Google con distintos nombres y tal. Había una herramienta que se llama Notebook LM, que está muy bien porque aparte que puedes aprovechar contextos largos, lo que puedes hacer es preguntarle de varios documentos distintos, ¿vale? Entonces, digamos que abres un notebook, abres un cuaderno y ahí tú vas dejando varios documentos distintos y una sola pregunta va a buscar la respuesta a esa pregunta en todos los documentos que tú le hayas conectado, ¿vale? No en solo uno, lo cual está bastante guay. Entonces, a mí, por ejemplo, estoy investigando un tema en concreto, a lo mejor pues me lanzo ahí 3 o 4 patentes de Google sobre el mismo tema, que son una patente sola ya sería muy difícil, es bastante compleja y densa de leer. Entonces, este modelo no solo te lo resume, sino que además pues, te puede coger, esta dice esto, pero esta otra, por aquí dice este otro sobre el mismo tema y eso está bastante bien. Y luego lo que uso muchísimo también son las APIs, especialmente la de OpenAI, ¿vale? Uso la API de pues, diversos modelos. Casi siempre procuro usar el último modelo, el más actualizado y tal, que además los van bajando de precio, con lo cual bastante bien. El más actualizado para generar lenguaje, pues ahora es la última versión de GPT-4 Turbo. La usas con tu API y con esa, pues, por ejemplo, pues puedes ir haciendo cosas como programar o integrarla con distintas. Puedes ir tú directamente a la API a hacer tus cosas, tus llamadas y tal, o puedes por medio de cosas como Zapier o Integromat, puedes meterlas en escenarios que se conectan a estas APIs y decir, oye, pues cuando me llegue un email, no sé qué, con este asunto, se lo pasamos a GPT-4, me lo resume, este resumen lo ponemos en un Google Sheets, tal, pues hacer ese tipo de cosas. Y luego ya programando yo empecé preguntándole sin más a ChatGPT y tal. A veces también preguntaba a Claude por ver si me daba mejor respuesta tal, pero ahora ya lo que estoy haciendo es trabajar con herramientas, ¿no? Como con entornos gráficos de programación que ya le integran dentro también peticiones a GPT-4, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama cursor.sh que está súper bien.
Tú vas ahí, le subrayas un bloque de código o lo que sea y le dices, oye, quiero cambiar esto a que haga esto otro. Tal, te lo pone ahí, tú simplemente lo tiras en tu código o lo que sea, está muy bien, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo ya me he apuntado todas las páginas web que hay comentado. Y bueno, Sí, ahora que lo mencionaba Juan, el potencial de utilizar herramientas de automatización, como decía, Integromat, bueno, Make ahora, y Zapier con GPT, eso es una barbaridad. Eso es absolutamente una locura la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer. Pero de nuevo, ahí lo que más importa es la capacidad de escribir en un folio lo que quieres hacer previamente, ¿no? El tener claro lo que quieres integrar, cómo quieres integrarlo, cómo quieres que interactúe. O sea que tampoco es tan sencillo como darle a un botón y ya está. Eso que lo tenga claro la gente. Y luego otras herramientas, ahora que citábamos ahí carrusel de herramientas, HeyGen, por ejemplo, que permite clonar la voz para después utilizarla de forma masiva y generar vídeos, tiene una prueba gratuita. HeyGen puedes grabarte un vídeo de 30 segundos y con eso tu voz ya queda clonada. Con eso se pueden crear vídeos a posteriori simplemente cambiándole el texto, que ese texto se lo puedes dar a HeyGen, sacándolo a su vez de cualquier otra herramienta de redacción, de copywriting, de texto generado con inteligencia artificial a sí mismo. Entonces eso que está produciendo, que ya no solo se generan contenidos textuales de forma masiva, es que se están generando vídeos de forma masiva. Por ejemplo, hay canales de YouTube que están construidos exclusivamente con uso de inteligencia artificial. Algunos con imágenes de stock, otros con imágenes y vídeos ya generados propiamente por inteligencia artificial. O sea que vemos una imagen que es artificial a la vez que oímos un texto que está locutado por una voz artificial y que la redacción también es artificial, ¿no? Y esto hay canales que están monetizando incluso, o sea que el potencial es muchísimo. Sí, está muy bien que haya canales que monetizan, pero si hablamos un poquito y tocamos más el tema de los deepfakes, que es un apartado que preocupa, ¿cómo podemos llegar a saber lo que es real? Buena pregunta. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Antes decía Juan una cosa, que es que aquí somos early adopters. Nosotros somos early adopters y normalmente yo quiero pensar que una persona que está aquí y que escucha este podcast recibe un email de phishing y normalmente puede tener ciertas herramientas o patrones para saber si eso es un email de phishing y aún así seguro que a alguien alguna vez nos han pescado, ¿no? Pero en la calle vemos cómo este tipo de estafas funcionan, ¿no? Entonces, diferenciar el deepfake, pues para una persona que esté, por ejemplo, en generación de imágenes, para una persona que pueda estar habituada a ver imágenes generadas por IA, pues puede tener el ojo un poco más sensibilizado a ciertas cosas, pero la realidad es que cada vez se hace más difícil, incluso para el que utiliza estas herramientas en el día a día. Con lo cual va a llegar un momento en el que yo creo que aquí también se abre una nueva vía, y es que lo físico, lo humano, va a cobrar cierto valor, ¿no? Veía el otro día también otra broma que decían que, bueno, sabemos que los filtros de candidatura de software de candidatos, ¿no? De ofertas de empleo, tienen unos filtros que son unos algoritmos que descartan y aceptan candidatos en función de unos criterios que ya tienen preseleccionados, ¿no? Pero vemos cómo la gente está yendo a ChatGPT para saltarse, mejorar su currículum para que de esa forma se salte esos filtros. O sea que vamos a llegar a un punto en el que tengamos a entrevistadores que sean inteligencia artificial y a candidatos que sean inteligencia artificial, ¿no? Que esto ya incluso está pasando, que veía por ahí un vídeo de una videollamada que salía de una persona presentando una supuesta entrevista, interactuando en tiempo real y en realidad era un bot. Entonces, respondiendo, ¿cómo diferenciamos los deepfakes? Muy complicado. Yo creo que cada vez más complicado y vamos a tener que poner palabras clave de estas, ¿no? Cuando hables con tu familia, tener una palabra clave para que sepan que eres tú y que no es un deepfake que te estás sustituyendo. Sí, totalmente. Yo, en cuanto al fenómeno de los deepfakes en las redes sociales y tal, o sea, por un lado veo que efectivamente se puede salir completamente de madre, tal y como lo que estábamos hablando de la generación de texto, que de repente ya se convierte en tan... O sea, que a lo mejor nos despertamos un día y vemos que a cada uno de nosotros andan circulando por ahí cientos o miles de deepfakes nuestros y tal y cual. O sea, podría llegar ese momento caótico, ¿no? Por un lado. Pero por otro, también creo que, que el fenómeno existía antes, lo único es que se acelera, ¿vale? Es decir, siempre han circulado noticias falsas, siempre han circulado cosas manipuladas,
siempre ha circulado, te sacan un vídeo y te dicen, esto es lo que ha pasado, no sé dónde, resulta que era un vídeo de hace 4 años en otro sitio y en otro contexto. Entonces... Y no era artificial. Por ejemplo, esto ha pasado con guerras, que te ponen imagen. Esto está pasando reales, en el sitio y resulta que fue hace 8 años y se puede saber por el número de serie, del arma, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero era una imagen real, no era inteligencia artificial, ni siquiera. Entonces, lo que pasa es que siempre hemos estado expuestos a manipulación. Simplemente, como mucho ahora, a lo mejor se acelera la facilidad que hay de hacer manipulaciones pues más o menos creíbles o tal, pero igual que antes te podían manipular con una cosa de esas, siempre ha estado en la persona, en el receptor, siempre ha estado un poco la responsabilidad de tratar de confirmarlo antes de tomar una, ¿sabes? Antes de tener una reacción de cualquier tipo o tomar una decisión que sea basada en una cosa falsa, ¿no? O sea, que realmente como receptores siempre hemos tenido que plantearnos si las cosas que vemos en redes sociales son verdaderas o no. Quizá ahora con más razón, con más frecuencia y lo tendremos que hacer con más cuidado. También digo que a todo te acostumbras, ¿vale? Es decir, cuando salieron las primeras imágenes, hombre, las muy, muy arcaicas de los primeros modelos, realmente a todo el mundo le parecían como que estaba muy lejos. Pero llegó un momento en el que de repente, a lo mejor un Midjourney de hace 2 o 3 generaciones o un DALL-E, no el que hay ahora, sino el DALL-E anterior, ya de repente, ostras, qué imágenes más buenas hace. Pero eso es lo que tú decías hace 1 año o hace 1 año y medio. Si te las enseñan ahora, dices, se nota la legua que era inteligencia artificial, pero la primera vez que las veías, decías, oye, pues es muy realista. O sea, esto nos va a ocurrir, por ejemplo, con los vídeos de Sora que se han sacado como demo y tal. La primera vez que os dices, esto no va a ser inteligencia artificial, si esto tiene que ser real, esto lo habrán hecho... No, pero luego en el fondo los veías y acababas sacando defectillos y acababas sacando cosas que no. Y con el tiempo también pues va a pasar lo mismo. Cuando luego salgan imágenes aún mejores, ¿vale? Vídeos de modelos aún mejores que esos, cuando te enseñen, ¿te acuerdas los que viste de Sora aquella vez? Pues verás, qué malos eran. Sí, entonces, con el deepfake pasa un poco lo mismo. La primera vez que te enfrentas a un vídeo pues de Leonardo DiCaprio hablando con la voz de otro y tal, es que parece que se mueve con los labios y tal, pero con el tiempo nos vamos a acostumbrar y vamos a ver rápido las señales que te dicen que eso no es real, porque en el fondo siempre las hay, ¿vale? Porque no es la realidad, ¿vale? No es exactamente igual que la realidad, siempre hay cosas que al principio son casi imperceptibles, pero al final como que nos acabamos haciendo expertos todos en reconocerlas, simplemente por el grado de exposición que tenemos a ellas y tal, pero claro, como van a cada vez mejores, digamos que es un poco una carrera del gato y el ratón, ¿no? O sea, sacan un modelo que al principio nos parece que tal, nos acostumbramos, pues sacan otro modelo, tal. Esto pasa incluso cuando conversas con los modelos de generación de texto, ¿no? O sea, la primera vez que vimos todos ChatGPT era GPT 3,5 y a la mayoría de la gente le parecía buenísimo. Ahora ya acostumbrados a GPT-4 y a varias iteraciones que además que ha tenido GPT-4 y tal, pues ahí estás, el 3,5 está muy lejos, está muy flojito y tal. Y luego pasa una cosa que sin haber cambiado los modelos, el primer día que te lo lanzan, dices, ostras, cómo ha mejorado, qué bueno es, qué tal, y le enseñas a la gente, fíjate lo que responde a esto. Pero luego pasan unos días o unas semanas y empiezas a ver mensajes en las redes sociales y tal, gente, empeorado mucho, lo han capado. Y luego de OpenAI, no hemos hecho nada, sigue siendo el mismo modelo de siempre. Lo que pasa es que ya se ha acostumbrado la gente. Curva de adopción. Sí. Parecía nuevo, ahora ya parece trivial, ¿no? Ya parece rutinario. Pues bueno, es que nuestra mente se va adaptando a esas cosas y reconoce. O sea, ahora hay un montón de artículos por ahí circulando sobre lo repetitivo que es ChatGPT con ciertas palabras y con ciertas expresiones que no se usan tanto en el fondo, suenan raros, o sea, a lo mejor las puedes encontrar en algún libro, sobre todo si son libros antiguos y tal igual, pero en el lenguaje de día a día cotidiano la gente en realidad no las usa y por eso te puedes dar cuenta perfectamente de que es un modelo de lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué pueden hacer los desarrolladores de modelos de lenguaje? Pueden hacer que deje de usar esas palabras a las que ya nos hemos acostumbrado todos y ya solo por esas lo pillamos.
pero luego habrá otras que diremos, vale, ya no usa esa, pero ahora está usando esta otra expresión o este otro. Entonces, pues bueno, yo creo que al final, como has dicho tú, Adrián, al final la gente sabe lo que es un humano, ¿vale? Tenemos una especie de, no me preguntes cómo, pero tenemos una especie de intuición ahí que nos dice que algo no es real o algo sí lo es, porque no son la misma cosa, ¿vale? No es lo mismo tener un ser humano de carne y hueso delante hablando contigo que leer lo que ha salido de un modelo o ver un vídeo ¿no? Que es una especie de simulación de la realidad, pero no lo es. Y creo que en el fondo, con cierta educación y con cierto tal, nos vamos a dar cuenta. Pero vamos, volviendo al principio, es que además hay que tratar de confirmar las cosas que tú te encuentras por ahí, para confirmar si esto es verdad y siempre va a haber alguien, si no es verdad, siempre va a haber alguien que lo sepa y que lo haya dicho ya que eso no es así. Yo ahí solo tengo un matiz, y es que normalmente, por desgracia, el efecto de una noticia falsa es irreparable. Quiero decir, la viralidad de esa noticia falsa no se va a reparar con la viralidad posterior de la corrección de esa noticia falsa. Eso ha pasado cientos de veces en los últimos años. Lo hemos vivido con conflictos, crímenes, conflictos políticos de todo tipo, ideas, propaganda, y más hoy en día en redes sociales, que todo es susceptible de lobbies o ideas que nos quieren influenciar. Y normalmente muchas de esas noticias pues vemos como a la gran mayoría de la población no termina llegando la corrección de esa noticia. Y eso es un problema. Pero yo también ahí diría, si eso es así, porque tiene que ser así, es inevitable, pues si es así, porque la gente en el fondo quiere hacer caso a los sesgos previos que ya tiene. Claro. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo, esos casos en los que no se suele hacer caso a la corrección de algo que había sido previamente escandaloso y tal, en el fondo lo que yo creo que también denota no es solo que los medios no quieran hablar de la corrección y hablen mucho más de lo escandaloso, ¿no? Y tal, sino que el propio receptor de la noticia, en el fondo, le interesa lo escandaloso y lo otro no le interesa ya. O sea, es como, no, que han dicho que es falso. Ahí algo habría, ¿sabes? No hay nada más que le guste a un ser humano que tener la razón. Los sesgos son muy peligrosos. Sí, totalmente. Yo creo que en un par de años, cuando la inteligencia artificial haya mejorado mucho más y no podamos distinguirlo, supongo que habrá una inteligencia que nos permitirá saber si es inteligencia o si es real, ¿no? Y ahora... Sí, The Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los que vigilan? Exactamente. Y ahora, con todos estos casos que habéis comentado, hace un par de meses me suena que escuché de un caso que pasó en Hong Kong, en el que una multinacional de por allí, el CEO de la empresa le dijo a un trabajador por mail que le hiciera una transferencia bancaria y en unos minutos le haría una videollamada. Y el CEO le hizo la videollamada y el trabajador le transfirió 25 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que no era el CEO, era un deepfake. Uh-huh. Y al final, pues eso, la policía creo que no pudieron recuperar ese dinero. Entonces, hubiera estado muy bien tener esta herramienta, ¿no? Para poder identificar si era IA o si era, pues, real. Pero vaya, que está evolucionando a pasos agigantados. Y bueno, hay un tema que está bastante ahora de moda, que es el tema de la ciberseguridad, y yo creo que cada vez va a ser más importante precisamente por cosas como esta. Ahí también decía yo antes lo de tener palabras clave, contraseñas clave para ciertos procesos, es fundamental, y que no estén escritas en ningún soporte digital, que no exista conocimiento en la red de que existen esos mecanismos. Creo que para ciertos perfiles y ciertos entornos corporativos cada vez toma más importancia. Sí, totalmente. Y bueno, para ir acabando un poquito el episodio, ¿por dónde veis que la IA puede ir mejorando durante estos años? Pues yo creo que voy a barrer un poco para casa, pero creo que hay una tarea pendiente, que es hacerla de verdad masiva, digamos. Yo creo que a día de hoy siguen existiendo barreras por parte de muchas personas y que esos pronósticos que se dicen, ¿no? Y que antes comentábamos con el tema de Google, de no, Google se va a sustituir por ChatGPT. Bueno, a día de hoy hay muchísima gente, o sea, tú sales a hacer una encuesta a la calle, en cualquier ciudad, a preguntarle a las personas, y va a haber una amplia mayoría que no se ha logueado en ChatGPT nunca. Ha podido oír hablar quizás por el telediario,
por la prensa. O sea, no todo el mundo es como las personas que están oyendo este tipo de podcast y como las personas que están en este tipo de negocios. Y aún así, dentro de este tipo de negocios, estoy seguro de que hay personas que tienen barreras y que tienen resistencias al uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por dónde va a evolucionar la inteligencia artificial? Yo creo que estamos viendo ya que todo tiene IA. O sea, esto es ya casi como un must, ¿no? O sea, una cosa obligada. Vemos que ya incluso el hardware, los teléfonos, están incluyendo ya de forma nativa inteligencia artificial. Hace poco ha salido el teléfono nuevo de Huawei que ya integra inteligencia artificial, que te permite hacer retoque de imágenes, retoque de vídeos. Vemos como herramientas como Canva, ¿no? Que las utilizábamos para diseño gráfico tipo básico, pues integra funcionalidades de la inteligencia artificial. Y yo creo que vamos hacia ahí, hacia que la inteligencia artificial esté en todos los ámbitos y no nos demos cuenta de ella y forme parte de nuestro día a día. Pero yo creo que existe ahí ese debe, ¿no? Esa deuda de que realmente sea masiva. Yo creo que por ahora no diría que es masiva. O sea, no diría que es algo como el uso de Google. No lo equipararía ni al uso de Google ni al uso de las redes sociales, por poner ejemplos recientes que han impactado de manera global en la comunicación de las personas. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, pero cuando tú dices masiva, yo diría otra cosa que es como más usable, ¿vale? O sea, por ejemplo, ChatGPT hacía algo que ya se podía hacer antes, ¿vale? Porque realmente estaba usando un modelo que llevaba año y medio desarrollado, que era GPT-3. Bueno, fue la evolución que era GPT-3.5, que llevaba un poquito, pero realmente había gente que lo podía usar en la API y tal y cual. Claro, eso era muy poco usable, son pocas personas en el fondo, pero lo convirtieron en una cosa que lo único que tenías que hacer era ir a esa web, loguearte y ya estabas usándolo. Y era súper fácil darte cuenta de cómo usarlo, pues porque era una interfaz de chat que es de las primeras interfaces que hubo en Internet. O sea, si os acordáis, yo me conecté a Internet por primera vez probablemente en el 95 o 96 y las primeras cosas que hacías era irte a un chat, ¿vale? A un chat, a un foro, sí. Tal. Entonces es una cosa que todo el mundo comprende, todo el mundo sabe lo que es, lo único que estás hablando con una inteligencia artificial, ¿vale? Pero todo lo demás es muy familiar. Pues tiene que haber más cosas de esas, ¿vale? Tiene que haber más aplicaciones que sean, que no demanden cosas de ti. Por eso yo, por ejemplo, con lo del buscador, lo veo un poco exigente, ¿vale? Le exige un poco al usuario, como que el usuario tenga un cambio de chip ahora respecto a lo que había estado haciendo siempre en el buscador, ¿vale? En plan, pues ahora date cuenta de que ahora es más chatear con el buscador y entonces la gente que no quiere hacer ese cambio, ¿vale? Entonces sí, otro tipo de integraciones tiene sentido y yo, por ejemplo, una que me parece fundamental que tiene que llegar y creo que la empresa que lo haga bien se forra de verdad es la de que haya un auténtico como copilot o asistente para lidiar con tu email y con tus comunicaciones por formato digital diarias y cotidianas. O sea, tú ahora mismo sí le puedes pedir a una herramienta que te resuma los mails o lo que sea, pero es todo como que requiere pasos, tiene fricción, ¿vale? Digamos que si alguien inventa o desarrolla un Gmail, ¿vale? Por poner un ejemplo de cliente correo que usamos todos, un Gmail que en vez de estar escupiéndote ahí los correos y que tú tengas que leerlos, que más bien haga una especie de procesado previo de lo que tú tienes realmente que ver y que es importante para ti y tienes que dar algún tipo de respuesta, que ya te sugiera algunas respuestas, tal, que esté todo como súper integradísimo y sea facilito, sin fricción y tal, pues creo que eso es un producto ganador, ¿vale? Pues, Creo que justo esto es en lo que están trabajando Microsoft con la suite de Microsoft en B2B, que es bastante fuerte, aunque para uso personal no lo sea tanto, y Google con la suite de Google ya integrando Gemini. Sí, están, lógicamente esto es algo que no se me ha ocurrido a mí. No. Y lo tienen claramente lo tienen el objetivo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que está muy balbuceante y vamos, llegará, ¿vale? Pero que no ha llegado. El momento ChatGPT de esas cosas no hay, por así decirlo. Sí. O incluso los que estamos más al día no hemos vislumbrado ahí una aplicación ya que digas, ostras, es que esto se acabó ya el leer emails y se acabó el tener que pensar que respondo a cada email y tal, porque yo voy a trabajar aquí con
con un asistente de inteligencia artificial que me va a conocer a mí perfectamente, va a saber perfectamente qué cosas necesito decir yo, qué otras cosas se pueden responder en automático y tal y cual. Entonces, bueno, eso va a llevar tiempo y hay un problema gordo que es la privacidad, ¿vale? Sí. Porque las herramientas no te lo quieren desarrollar gratis si no le sacan algún rendimiento, y entonces sacarle ese rendimiento puede ser, por ejemplo, leer tus emails, que ya es una cosa polémica que Gmail hace, porque en el fondo Gmail, aunque no lo guarda o no tal, pero está leyendo tus emails porque te pone anuncios contextuales que tienen que ver con el contenido de tus emails, ¿vale? Es una cosa que al principio hacía Gmail, luego ya con el tiempo, digamos que no es una cosa que apenas se nota o que no tal, pero al principio la gente cuando usaba Gmail decía, oye, es que me han mandado un email sobre no sé qué y a poco he visto anuncios ahí sobre una cosa que es que había hablado en el email, ¿no? Y tal, pues bueno. Pasa un poco eso también, ¿vale? Que si lo va a desarrollar un Google o un Microsoft o tal, pues ahí la cosa clarísima de a ver qué van a hacer con esos datos, cómo se usan, si luego acaba alguien hackeando y me suplantan y andan mandando emails en mí como si fuera yo, tal, todas esas cosas son complicadas y son barreras, ¿vale? Yo creo que más que el mero tema de la usabilidad, el cómo resuelven la funcionalidad, está también estas cosas que no son fáciles, pero bueno, creo que vamos hacia allá y que acabaremos teniendo... Internet nos ha dado muchas mejoras y muchas ventajas, pero también acaba obligándote a estar haciendo tú muchas cosas manualmente, aunque sea solo ¿no? Lo que yo llamo mover bytes de un lado a otro, ¿no? Pues abrir una ventana aquí, leer una cosa para acá, y bueno, pues creo que con el tiempo este tipo de herramientas nos van a quitar ese tipo de carga bastante. Sí. Totalmente. Bueno, pues si os parece podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. El primero que quiera lanzar ese CT al aire, adelante. Pues si quieres, Juan. Sí, bueno, yo nada, ya está dicho que tengo una... Yo para mí la única CTA sería que si os interesan los temas de inteligencia artificial, que os suscribáis a Mentes Artificiales. Podéis ir a useo.es/mentes-artificiales, ahí está el formulario de suscripción. Y bueno, mando la newsletter en teoría semanal, sé que fallo alguna semana, pero la mando a mitad de semana, la mando los miércoles, hoy me toca. Y nada, pues hablo de los temas que hemos estado hablando hoy, más que nada de la mezcla entre buscadores, inteligencia artificial, cómo cambia la generación de contenido, qué va a pasar con las webs que se dedican con los grandes grupos editoriales, los medios, las webs de nicho, todo eso, cómo va a cambiar ese panorama, pues según van pasando cosas importantes ahí, yo las voy comentando en la newsletter. Estupendo. Pues nada, yo por mi parte referenciar a lo que comentábamos al inicio también. Ahora estamos inmersos en Marketing for E-Commerce Academy en un curso precisamente de inteligencia artificial y lo hemos enfocado a lo que sabemos hacer, que es equipos de marketing digital y de e-commerce. Entonces es un programa formativo en el que tenemos la suerte de contar con profesores como Juan González Villa, por supuesto, que tiene una charla súper interesante, una clase súper interesante de cómo crear contenido SEO utilizando herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. Y bueno, también tenemos a José Luis Calvo, que es experto en inteligencia artificial y especializado en los últimos años en inteligencia artificial generativa también. Y lo que hacemos es formación para empresas. Entonces, tanto si son e-commerce, marcas y agencias que pueden tener equipos muy grandes, pues tenemos unas condiciones fantásticas, no solo por el contenido que enseñamos, sino también por cómo diseñamos esos programas para las empresas. Porque cuando vamos a equipos grandes, a equipos de bastante número de personas, pues las empresas pueden acceder con unas condiciones muy buenas, muy ventajosas, porque además somos una entidad formadora de Fundae, con lo cual esos créditos de Fundae, que normalmente no sabíamos para qué se utilizaban y los más viejos del lugar igual les suena lo de la tripartita, pues en Marketing for E-Commerce Academy se puede utilizar todo ese crédito formativo que generan los empleados para aprender cosas tan chulas como el mundo hacia el que vamos, esto de la inteligencia artificial. Y yo creo que ahí estamos montando algo que pinta muy bien, la verdad. De la mano de los mejores profesores, eso sí que tengo que decirlo. Ahí yo no tengo ningún mérito, solo el scouting de profes. Estupendo, estupendo. Bueno, y nosotros tenemos blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada. Lo podéis encontrar en planetampodcast.com.
Bueno, pues chicos, ha sido una charla muy interesante, la verdad. Os mando un fuerte abrazo desde aquí y muchas gracias a los dos por participar. Gracias, Nada. Juan, y gracias, Mario, por la invitación. A vosotros por traernos, sí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.